Señor bendiga, Dios bendice a todos los que escuchen este mensaje del día de hoy. Oremos, hablemos con Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial, por darme vida y salud. Gracias por en este día comunicar el Evangelio de Jesucristo a través de este medio de la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo, en el programa Cristo te llama. Señor, Dios Todopoderoso, dame sabiduría y dirígeme con tu Espíritu Santo para que tu palabra sea escuchada, instruya, edifique y conozcan más de ti, que tú eres el único Dios, el Dios verdadero, a quien debemos adorar y glorificar siempre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema de hoy es la idolatría actual. Y la idolatría ocurre cuando se reverencia las cualidades y los atributos de los seres humanos, de animales o de los ciclos de la naturaleza, y estos reciben honor sin hacer referencia a Dios quien los creó. También se puede idolatrar a una persona, puede ser un familiar, un hijo o un ser humano. Y vamos a la Biblia a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y en Isaías capítulo 44, versículo 10 nos dice: ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Es una pregunta que está en la Biblia. Y así dice, vuelvo a repetir como dice el versículo 10 de Isaías 44. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y se respondió a sí mismo con otra pregunta. ¿Quién, sino un tonto? También es una pregunta. Un ídolo que no es Dios, es un ídolo que no le puede ayudar en nada. Y se aparta de Dios, que es nuestro creador, para acercarse a este ídolo. Caen en la deshonra. Hay ignorancia en la persona que rinde culto a ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es cuando nos imaginamos o pensamos en figuras a veces de madera o piedra. Eso pensamos que es un ídolo, nosotros nos imaginamos. Pero un ídolo no es cualquier cosa. Es también algo a quien se le da un valor superior a su naturaleza. Un ídolo es, repito, es cualquier cosa, algo a quien se le da un valor superior a su naturaleza. Y la idolatría no consiste solo en hacer estatuas o figuras, también implica en involucrarse con creencias y prácticas malignas y perversas asociadas con los ídolos. Ejemplos: asesinato, prostitución, crueldad y el egocentrismo. Los idólatras, en lugar de servir y adorar a Dios, quien es el creador, sirven y rinden culto a lo que ellos han creado. Y vamos a Isaías, en el capítulo 45, los versículos 5, 6 y 7, dice, en el versículo 5 dice la palabra: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se opone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. En el versículo 7 dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago. Esta es la palabra de Dios y significa que
Nuestro Creador es Dios. Pagó el precio que nos libera de nuestros pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Pero un ídolo jamás ha creado a nadie, ni puede redimirnos de nuestros pecados. Hay un solo Dios, es el único, no hay otro. A Él lo adoramos y lo alabamos. Dios es soberano, debemos confiar en Él. No debemos ser idólatras, no caer en idolatría. Esto es una advertencia que nos da la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que está construyendo dioses. Está afanado, un mundo afanado por las riquezas, un mundo afanado por el dinero, las posesiones, y su prioridad es el prestigio. Y la fama también es su prioridad. Y están estas personas siempre en codicia, en avaricia. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: esta manera de vivir lleva a la idolatría. Están apartados de Dios. Sabemos que si solo están adorando ídolos, adorando y glorificando a estatuas, imágenes, cruces, están apartados de Dios. Y en Gálatas, capítulo 5, versículos 20 y 21 dice, versículo 20, dice: están en idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Y en el 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto significa que el juicio de Dios llegará, que el castigo de Dios caerá sobre ellos y seremos juzgados por lo que hagamos, por nuestras acciones. Dios recompensará a los fieles con la vida eterna, pero todos los que se niegan a creer en Él enfrentarán el castigo eterno. Perdón. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí se refiere a la muerte y al lago en azufre, que es la condenación. Es el infierno. Escuchen bien lo que sucederá. Hay que venir aquí a Cristo, porque vendrá el castigo sobre los que son idólatras. Y los noticieros, ustedes cuando lo escuchan, están saturados de homicidio. El mundo está sumido en el pecado, en el engaño y en la mentira, haciendo cosas malignas. Y el lago del fuego es el destino final de todo lo perverso, de toda la maldad, porque no pusieron su fe en Jesucristo. Y escuchen bien, si no nos hemos identificado con Cristo por la fe, confesándolo como Señor, no habrá esperanza, ni segunda oportunidad, ni ninguna otra apelación. Esta vida aquí en la tierra es pasajera. Hoy es el día de tu salvación. Reciba a Cristo como Señor y Salvador, porque solo Cristo salva. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 dice: por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nos dice huid, aléjate del pecado. Quiere decir, arrepiéntese de su pecado. Salga de esa vida pecaminosa donde está sumido. Pida perdón a Dios y cambia de vida. Dios advirtió
a los israelitas que no imitaran prácticas de rendir culto a la creación, que no hicieran ídolos de ninguna clase, de hombre o mujer, de animales, que no adoraran el sol, la luna y las estrellas, porque son creación de Dios. Y en Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 16 dice: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. A los israelitas se les habló y se les exhortó. Dios les dijo de que no idolatraran figuras humanas, ni de animales, ni tampoco adoraran a los astros. Y se refiere, esto se refiere al día en que Dios les habló en Horeb a los israelitas y les dijo: ustedes no vieron ninguna figura, por lo tanto no vayan a hacerse ídolos de ninguna especie. Tengan mucho cuidado, así que no se corrompan. Esta fue su advertencia. Y en Isaías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. En el versículo 8 nos dice: y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Aquí cuando nombra acera, es en una diosa a quien le rendían culto los israelitas. Y esto significa que el juicio de Dios nos alcanzará, el juicio de Dios vendrá y seremos juzgados por lo que hacemos en esta vida. ¿Cómo nos comportamos? Si adoramos ídolos, seremos castigados. En la vida podemos sentirnos realizados por lo que adquirimos o experimentamos, por las cosas que supuestamente acompañan al éxito, como la profesión, el trabajo, viajes, cosas materiales, posesiones, la codicia, avaricia. Pero Dios nos dice que no dependamos de cosas materiales, de cosas temporales. Y para obtener la vida eterna debemos apartarnos de toda falsedad y confiar en Dios, creer en Dios, dependencia total y absoluta de Dios, apartarnos de toda idolatría. Dios es el único, es real y la vida con Él es lo mejor que nos puede suceder. Debemos examinarnos y considerar a quién o qué estamos colocando en primer lugar en nuestra vida. Dios está por encima de todas las cosas. No hacer ídolos de ninguna especie. Esa es la advertencia que hace Dios. Y en Isaías capítulo 44 y versículo 9 nos presenta la insensatez de la idolatría. Y dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Y quiere decir que son necios los que fabrican ídolos, son objetos que no valen nada, y los que adoran a ídolos son ciegos, porque estos no sirven para nada y se engañan a sí mismos, porque sus promesas son vacías. Es un ídolo que no le puede ayudar en nada. Los que lo adoran caen en la deshonra. Isaías señala que el pueblo de Israel fabricó sus propios dioses. Dice: del sobrante de un árbol hicieron un dios. Y así lo dice en Isaías 44, versículo 17. Y dice: y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo:
líbreme, porque mi Dios eres tú. Esto es un absurdo. Esto es idolatría. Y pregunto, ¿cuáles son los dioses que fabricamos hoy en día? ¿Cuáles son? Es la fama. Los dioses que se tienen en el mundo ahora es el dinero, es el poder, es el placer. Son los dioses del mundo. La avaricia, el trabajo, la codicia. Estos son los dioses que están fabricando el mundo en este momento. Y en el versículo Isaías 44 que estoy leyendo, y el versículo 18 dice: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no comprender. Todos los que tienen estos dioses paganos y dioses falsos están ciegos, nos dice la palabra, y su corazón no entiende y siguen adorando cosas, objetos, o fama, prestigio, poder, dinero, placer, trabajo. Y esto no es correcto, no es real, y Dios castiga al que está en idolatría. Y el pueblo de Israel fabricó sus propios dioses y cayó en idolatría, y hacen la estatua de un dios y se arrodillan ante él para adorarla y le piden y le rinden culto. Estas personas que se inclinan ante un ídolo no entendían nada, vivían en la ignorancia y están confundidas y cegadas, que no pueden comprender nada. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. Están engañados por ideas falsas, y lo que tienen y lo que ven en sus manos es mentira, es un engaño. Y las personas confían en algo que no les puede ayudar en absoluto. Y estas personas no conocen a Dios. Y para evitar que sigan engañadas, confundidas y cegadas por el desconocimiento de Dios, debemos proclamar el Evangelio. Como cristianos debemos llevar luz a los que viven en tinieblas. Debemos compartir la palabra de Dios con quienes no le encuentren sentido a la vida o no tienen la esperanza de la vida eterna, de la salvación de su alma. Para combatir esta idolatría hay que abrirle los ojos espirituales y los oídos espirituales. Y solo podemos hacer por medio del Evangelio de Jesucristo. Los idólatras, en vez de servir y adorar al Dios creador, sirven y rinden culto a lo que ellos mismos han creado con sus manos. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. ¿Y qué hace un ídolo? Nada. Un ídolo no hace nada. Y vamos a Éxodo capítulo 23, versículo 24 y 25, que dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Y en el versículo 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda la enfermedad de en medio de ti. Dios previno a los israelitas en cuanto a las creencias y a las acciones de las naciones vecinas, y les dijo: no rindan culto a los dioses, ni los sirvan, ni imitan sus prácticas malvadas. Los mandó que destruyeran sus ídolos. Y nosotros como creyentes vemos a personas que tienen valores completamente diferentes a los nuestros, y debemos cuidarnos de no imitar ninguna conducta errada. Por eso debemos apartarnos para Dios y vivir un estilo de vida que muestre nuestra fe en Dios. Nuestra vida debe mostrar obediencia a Dios, y la palabra de Dios dirige nuestra manera de vivir, no la sociedad en la que vivimos. Somos servidores de Dios. Servimos solamente al Señor. Dios nos bendecirá y nos protegerá siempre. En Hechos capítulo 7, versículo 4,
Esta era Esteban, en su defensa, predicando, dijo: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Esto hicieron los israelitas. Los israelitas fueron rebeldes y quisieron, que ellos quisieron volver a Egipto, donde los había sacado Dios, y le dijeron a Aarón, al hermano de Moisés, que les hicieran que dioses para ser guiados, porque Moisés los sacó de Egipto y no sabemos qué les sucedió. Desobedecieron a Dios los israelitas, rindieron culto a ídolos y se sintieron orgullosos de lo que habían hecho. Escuchen bien. Entonces, Dios, ¿qué hizo con ellos? Se apartó de ellos y los abandonó. Y no permitamos que Dios se aparte de nosotros por caer en idolatría, por no dedicar tiempo a Dios, por no darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Dios es primero, Dios es nuestra prioridad. Y en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero es Dios en nuestra vida. Es obedecer a Dios, servirle, buscar su presencia en oración, escudriñar las Escrituras para aprender más de Él. Y en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y visito quiere decir que castigo a todos los que entran en idolatría. Dios les dijo a los israelitas: no hagan ídolos ni imágenes de nada, en ningún lugar. Les dijo: no tengan otros dioses aparte de mí. Y les dijo que lo adoraran y creyeran en Él solamente, pues yo soy el Señor tu Dios. Pero el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, donde se adoraban a muchos dioses y tenían muchos ídolos. Era común que esas personas adoraran a muchos dioses. Esa era la costumbre de esa época. Y Dios les dijo: no se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor, porque yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Y les dijo: yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. El castigo vendrá sobre los idólatras. Eso es una advertencia. Dios no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Cuidado con lo que haces. Y en Éxodo 20, versículo 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en este mundo en que vivimos, podemos ver cómo muchas cosas materiales se convierten en dioses para muchas personas, como el apego al dinero, el apego al trabajo, el placer, la fama, el éxito, la diversión, el vicio. Todo esto se convierte en dioses y le dan prioridad a todas estas cosas materiales. Y se le dedica a estas cosas demasiado tiempo y esfuerzo. Buscando en estas cosas materiales, se busca la seguridad, se busca la felicidad, se busca el bienestar, y convirtiéndose en dioses que pueden controlar los pensamientos, las motivaciones de esa persona. Y esto es idolatría. También idolatría, y esto no debe permitirse. Todas las personas que están solamente pensando en cosas materiales, enfocados en lo material, esto es idolatría. También se cae en religiosidad y podemos ver rituales, costumbres que muchas personas tienen, como cumplir penitencias de rodillas ante un santo. Ahora, en este momento en que el mundo celebró la Semana Santa, que no
No es una Semana Santa, deben ser todas las semanas santas, vivir con Cristo en el corazón. Pero estos son rituales que lo hacen cuando celebran la Semana Santa del mundo y cumplen de rodillas, van de rodillas con un santo o con una cruz. Toman una cruz a cuesta y lo llevan por un largo tiempo y flagelan también su cuerpo con látigos, se ponen clavos en las manos. Todo esto es idolatría. Usan una cruz en el cuello o lo colocan en el carro, lo besan, se inclinan hacia ella, hacia esa cruz. Es idolatría. Rezarle a muertos. Ya se murió la persona. Esa persona no oye, ni ve, ni siente. No tiene sentido. Rezarle a muertos. Eso es idolatrar. Prender velas a santos e imágenes es idolatría. Rezar a imágenes. Llevar sobre hombros estatuas, grandes estatuas, pesadas estatuas, hechas por la mano del hombre, las llevan en procesiones, es idolatría. Visitar brujos, la hechicería y la santería es idolatría. Todo esto no es permitido, no lo acepta Dios. Pagar promesas a santos, pagar promesas a imágenes. Escuchen bien. Solo Dios sana, solo Dios hace milagros, solo Dios salva, solo Dios te da la vida eterna. No te inclines ante ninguna imagen. Dios debe ocupar el primer lugar central en nuestra vida. Solo hay que alabar, adorar y servir a Dios. Y en Mateo capítulo 4, versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la advertencia. Solo adorar y servir a Dios. En Hechos 10, capítulo 17, versículo 16 al 18, eso se refiere al apóstol Pablo cuando estaba predicando en Atenas. Y dice así la palabra, Hechos 17, versículo 16 al 18. En el versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y en el versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Discutían se refiere a que Pablo predicaba allí el evangelio. Y en el versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y vamos a hablar de Atenas, que Atenas es una ciudad muy culta, intelectual, y era considerada la capital intelectual del mundo greco-romana, la capital religiosa de Grecia, una ciudad entregada a la idolatría, ciudad dominada por ídolos, llena de esculturas, no honraban a Dios. Y el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas y recorre la ciudad, mientras esperaba a Silas y Timoteo, cuando se paseó por Atenas, se sintió abrumado por lo que vio. La ciudad estaba llena de ídolos, adoraban a muchos dioses y encontró un altar dedicado al Dios desconocido. Esto lo motivó a predicar el evangelio de inmediato. Los filósofos cuestionan a Pablo. Los filósofos epicúreos pensaban que lo más importante en la vida era ser feliz, y los filósofos estoicos enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma, enseñaban el autocontrol. Y en el Areópago, el apóstol Pablo les predicó el evangelio de Jesús y de la resurrección, y comenzó diciéndoles que eran muy religiosos,
por la cantidad de dioses que él vio. Pero la religiosidad nos puede llevar muy lejos de Dios y hay que tener cuidado de no caer en una falsa religión. Y les habló del Dios que creó todo, les habló a los atenienses del Dios creador, que no habita en templos, el Dios verdadero, único. Les habló de un Dios que no puede ser representado por nada que el hombre pueda hacer con sus manos. Confrontó las ideas equivocadas que tenían acerca de Dios y presentó a Jesús como juez justo. Les habló de la resurrección, pero no lo dejaron continuar predicando. El apóstol Pablo quiso decirle sobre la ignorancia que tenían acerca de Dios, porque no conocían a Dios. Y creyeron allí en ese mensaje que les llevó el apóstol Pablo, solo dos personas, un hombre llamado Dionisio y una mujer llamada Dámaris. Fue una lección para los atenienses, lo que el apóstol Pablo predicó. Predicó para paganos cultos, que rendían culto a muchos dioses, pero ellos rechazaron el evangelio. Y hoy en día vivimos en un mundo de religiosidad. Hay muchas personas que aún no conocen a Dios y están adorando a ídolos. Y tienen creencias, tienen amuletos, tienen signos zodiacales, estampas de santos, de vírgenes, visitan brujos, tienen muchos rituales y tenemos que proclamar el Evangelio de Jesucristo para que lo conozcan y comprendan la importancia de creer en Él. Contrarrestar estas falsas creencias con la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros los cristianos como predicador del Evangelio. Y en Atenas no le dieron oportunidad de decir todo lo que él quería en su discurso en el Areópago, pero sí predicó contacto de persona a persona, llevando el Evangelio de Jesucristo. También nosotros los cristianos podemos hacer esto, llevar el conocimiento de Dios persona a persona, sacarlos de la ignorancia, sacarlos de esta confusión en que se encuentra, adorando todavía a ídolos, a imágenes, a santos. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 18, y dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Significa que no dejarnos influenciar por falsos maestros que afirman que podíamos alcanzar a Dios a través de los ángeles. Enseñaban que el pueblo tenía que adorar a los ángeles. Esto no es bíblico y también esto se presenta en el mundo. Muchos tienen ángeles, hasta coleccionan ángeles en las casas, en los hogares, porque están adorando ángeles. Y la Biblia enseña que los ángeles son siervos de Dios y prohíbe adorarlos. Estos falsos maestros no estaban unidos a Cristo y por eso sus enseñanzas y su doctrina eran falsas. Y como cristianos debemos verificar la enseñanza dada en las Escrituras para no tener una falsa doctrina, para no recibir una falsa doctrina. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo era un filósofo dotado. Él no repudia la filosofía en sí, pero sí nos señala que no debemos permitir que nos atrapen con filosofías basadas en ideas o experiencias humanas. Él condena la enseñanza basada en el ser humano y no en Cristo. Si está basada en experiencias humanas, es una falsa religión. Existen muchos enfoques humanos respecto a las dificultades de la vida
que ignoran totalmente a Dios. Hay que tener cuidado con esas enseñanzas. Son herejías que hay que resistir, estudiando la palabra de Dios, fijando la mente en Cristo. En Atenas los filósofos daban enseñanzas basadas en ideas humanas, no se basaban en el conocimiento de Dios. En su filosofía que presentaban no estaba Dios, por eso fueron cuestionados por el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, 14. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, que dice: por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y Corinto era una ciudad donde se realizaba culto a los ídolos, que había muchos templos paganos en esa ciudad, pero allí se creó una iglesia cristiana y el apóstol Pablo les dice a los creyentes: no adoren a los ídolos. Y escuchen bien, que el mundo está lleno de idolatría y la idolatría sigue prevaleciendo en el mundo de hoy y se manifiesta de varias maneras. Se idolatra a personas, se pone en primer lugar a personas, a familiares, al hijo, al esposo, Señor. Se hacen ritos, tienen costumbres religiosas. También se le da prioridad al dinero, al trabajo, a las posesiones, al carro, a la vivienda, a la casa. Ahora los ídolos son aquellos símbolos de poder, de placer o prestigio. Esos son los símbolos y lo que adora la gente en el mundo. Y el apóstol Pablo, cuando dice huyan de la idolatría, huyan de la oración a los ídolos, es muy significativo su mensaje, porque advierte a los creyentes de evitar caer en la idolatría. Entonces, el llamado de hoy es: no seamos idólatras. Mucho cuidado. Debemos estar firmes en la fe en Cristo. Confiar en Dios, el único Dios. No hay otro Dios. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el llamado de hoy es huir de la idolatría. Huir. Aquí, acércate a Dios y dele el primer lugar en su vida a Dios. Y nosotros los cristianos debemos estar capacitados para llevar el mensaje de la palabra de Dios a las personas que no lo conocen, para instruirlos y sacarlos de la ignorancia, de la confusión donde se encuentran inmersos por no conocer el Evangelio de Jesucristo. Y hoy los exhorto a reflexionar sobre estas preguntas. Reflexionemos sobre esto, los que están escuchando el mensaje. ¿Quién es mi creador? Es una pregunta. Y la respuesta: nuestro creador es Dios. ¿En quién debo confiar? Es una pregunta. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. ¿En quién encuentro la verdad absoluta? La encontramos, la verdad absoluta, en Dios. ¿En quién encuentro seguridad y felicidad? En Dios encontramos la seguridad y la felicidad. Dios es único y ninguno más hay. Y hoy Cristo te llama para que te acerques a Dios. Él no te rechaza, Él te da la vida eterna. Solo tienes que creer en Él y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y creer es entregar su vida completa a Cristo. Creer es seguir a Cristo. Creer es tener dependencia total y absoluta de Dios. El que cree en Cristo vivirá para siempre, tendrá vida eterna. Y Cristo te llama a tener una nueva vida. Le pregunto, ¿crees en Dios? Y si no lo has recibido, ya es tiempo que lo hagas. No esperes más. Cristo te llama a confiar en Él. Él te perdona tus pecados si tú te arrepientes. Cristo te llama y te invita a recibirlo si aún no lo has hecho. Recuerde, solo Cristo salva.
Las personas que han escuchado este mensaje, les invito a congregarse en la iglesia más cercana, donde se predique el Evangelio de Jesucristo, tal como está escrito en la Biblia, para que no vayas a escuchar mensajes distorsionados. También le invito a comunicarse con nuestro pastor Juan Carlos Molina, de la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo, en la dirección es 73 Avenida, lugar Hyde Park, Massachusetts. Los servicios son martes y jueves de 7 a 9 de la noche y el domingo de 9 de la mañana a 11:30. Dios los bendiga siempre.